¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Enfilados, el programa de radio, no es cierto, de Canal 44 y de 31.2, es que esto de hacer radio y televisión el mismo día confunde, pero es la edición número 2 de Enfilados, este programa que dedicamos aquí en el Sistema Universitario de Radio y Televisión a llevarles lo mejor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que no solamente tiene que ver con la industria editorial, sino también, ya lo hemos visto, con la música, el teatro y otros espectáculos. Josefina Real, ¿cómo estás? Hola, Ricardo Salazar, muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, es segundo día consecutivo de realizar enfilados con pues este motivo maravilloso del 28º edición de la Feria Internacional del Libro. Estamos transmitiendo desde Expo Guadalajara y cosas muy interesantes que hemos podido presenciar y cosas que también les vamos a presentar aquí a través de Canal 44 y el 31.2 en la ciudad de Los Ángeles. Así es como de costumbre, adelantándonos para que ustedes tengan el panorama de lo que va a suceder este lunes en la feria. Vendrán algunas recomendaciones, pero por lo pronto vamos a comenzar con lo que nos traen los niños. Perseo y Ale se fueron a la sección infantil de esta feria y nos traen las novedades para que ustedes las disfruten. Hola, bienvenidos al segundo día en Film Niños al Revés. Bueno, ahorita vamos a entrar a ver Los Ecos de Argentina. ¡Acompáñenme! Hola, en este momento estamos con la narradora Janet Pankowski. Bueno, cuéntanos de qué tratan Los Ecos de Argentina. Pues mira, estoy bien contenta, muchas gracias. Los Ecos de Argentina, como saben, Argentina es el país invitado a la FIL este año. Y entonces estamos narrando historias de autoras argentinas contemporáneas que han trabajado con la imaginación de los niños de una manera tan vital que vale la pena traerlas ya que es nuestro país invitado. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que le quieres transmitir a los niños durante las narraciones? Pues mira, cuando contamos cuentos, lo que hacemos es imaginar todos juntos, crear un espacio en donde mi mirada y tu mirada se encuentran y generamos esas historias que son antiguas, que viven dentro de cada uno de nosotros, pero que nos damos la oportunidad de compartirlas mirándonos a los ojos. Seguimos aquí en Film Niños al Revés y por lo tanto para ustedes pequeñines en casa tengo una pequeña pregunta. ¿Cómo sería su lugar perfecto, su lugar increíble, donde les gustaría estar? Un lugar lleno de golosinas, de helados, de juguetes, sin problemas, lleno de alegrías, de todo lo que más les gusta. Pues por lo tanto acompáñenme a un increíble lugar. Imagínate un lugar donde todo es perfecto, bueno, al menos para ti. Tiene todo lo que siempre soñaste y además las cosas funcionan exactamente de la manera en que tú quieres, sin fallar. Ahora imagina que compartes ese espacio con otras personas que también tienen su lugar perfecto. Tienes la oportunidad de crear una ciudad donde podemos, entre todos, solucionar los problemas para vivir mejor. David Nieto Josh está al frente de esta creación colectiva, el taller Un Increíble Lugar, que forma parte de las actividades de la colección Trotamundos, guías de viaje a lugares imaginarios. Acitrón de un fandango. Es una narración basada en Así se cuenta y juega en, publicado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Aquí se mezclan cuentos, sones jarochos y juegos tradicionales. Petit el monstruo. Una historia basada en Petit el monstruo, donde descubrirás cómo puede ser que un niño tan bueno a veces haga cosas tan malas. México a través de sus ecosistemas. La ardilla Sabi y la niña Raquel nos lleva en un recorrido mágico por los paisajes forestales de México, sus plantas y su ambiente. Así, conoceremos a sus verdaderos habitantes y entenderemos la importancia de sus recursos, todo en el singular lenguaje de los títeres, que logra una empatía natural con los niños. Bueno, nosotros nos estamos divirtiendo mucho aquí, en un increíble lugar. Lástima que ya nos tenemos que ir, pero espero que vengan a la FIL, igual que nosotros, a divertirse mucho. Los esperamos mañana. Adiós. Gracias a Perseo y a Ale por traernos esta
cantidad de reportes de lo que pasa allá en FIL Niños y las recomendaciones para el día de mañana, Josefina. Y ahí estuvo actividades infantiles, pero también hay música. Así es, también hay música, hay teatro, hay danza y por supuesto libros en FIL Niños. Vamos a ver y a escuchar qué es lo que pasó la noche de anoche en Foro FIL. Astor Piazzolla es considerado uno de los mejores músicos argentinos del siglo XX. Reformó el tango hasta el punto de darle nuevos bríos y caminos a los ritmos tradicionales, a tal grado que fue criticado en su momento. Ahora su nieto, Daniel Pipi Piazzolla, sigue los pasos de Astor con su grupo Escalandrum, sexteto que abrió el escenario del Foro FIL con una reinterpretación de tangos y canciones argentinas en clave de jazz. La mexicana Julieta Venegas le dio el toque femenino al concierto como cantante invitada y creó la atmósfera ideal para uno de los momentos más significativos de la noche, al cantar T para tres, éxito de Soda Stereo que compuso el recientemente fallecido Gustavo Cerati, inspirado en su propio padre y que fue coreada al unísono por el numeroso público asistente. Quienes querían seguir disfrutando del tango jazz de Escalandrum al finalizar el concierto no perdieron la oportunidad de adquirir los discos de la agrupación, difíciles de conseguir en México. Astor Piazzolla y Julieta Venegas, la noche, lo que pasó la noche de anoche, de manera consecutiva, aquí en Enfilados, pues le tendremos esta sección en donde también aquí en la Feria Internacional del Libro, ya lo hemos dicho, bueno, pues aparte de libros, pues también hay música, también hay arte. Así es, y como hemos venido platicando también, les vamos a recomendar ahora que vayan al cine, porque la invitación al país invitado de honor incluye que traiga su oferta cinematográfica, y eso es lo que está mostrando el Cineforo de la Universidad, y Arturo Garibay nos muestra lo que van a poder ver ustedes en las pantallas del Cineforo este lunes. Bienvenidos a Pantalla FIL dentro de Enfilados. Otra vez tenemos recomendaciones cinematográficas dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, enfocadas evidentemente en el país invitado de honor que es Argentina. En esta ocasión vamos a arrancar a las 4 de la tarde con Gatica el Mono, una película de Leonardo Fabio, uno de los directores totémicos de la cinematografía argentina. La película cuenta la historia del legendario boxeador argentino José María Gatica, quien encontró su muerte trágicamente en 1963, y lo que hace Leonardo Fabio en la cinta pues es recorrer la vida de esta figura del deporte argentino desde su infancia hasta su muerte. Una película importante en el sentido de que es raro ver cine argentino clásico, cine argentino importante. Esta es una película de los años 90 y sin embargo tener la oportunidad de verlo en la pantalla grande pues es una cosa excepcional, así que no se la vayan a perder. Lunes 6:20 de la tarde, lo que tenemos es un documental llamado Los Próximos Pasados, una película que gira en torno a un mural de David Alfaro Siqueiros, un mural que bien podríamos calificar como sepultado. Lo interesante es que aunque el mural de Siqueiros es el pretexto que se utiliza para construir este documental, creo que también la película habla mucho sobre una Argentina de cierto tiempo, una Argentina con ciertas ideologías y una Argentina con cierta reacción respecto al arte y a su propia historia. Y este lunes a las 8 de la noche tenemos la última función dentro de este ciclo de la película Relatos Salvajes de Damián Cifrón. Ya lo comentamos, es la película con la cual Argentina buscará contender por el Oscar este año. Es una película importante, una película que logra la distribución de Warner Bros. A nivel internacional, una película que pronto vamos a tener en cartelera comercial, pero qué mejor que verla primero que nadie. Una cinta que gira en torno a cómo la gente puede perder la compostura y cómo puede dejarse dominar por la ira, y en la cual aparece de manera estelar uno de los rostros más reconocidos del cine argentino contemporáneo, Ricardo Darín. Esto fue Pantalla FIL dentro de Enfilados. Te recuerdo que toda la programación
se encuentra dentro de la página oficial del Cineforo, que puedes ver en estos momentos en pantalla. Y bueno, todavía nos quedarán muchos días más de cine argentino, así que sigue con nosotros, pues seguiremos regresando a Enfilados. Habrá que ver pues esta película que es la candidata de Argentina para el Oscar, y les recordamos que, dado que son varias las películas que se muestran por día, el Cineforo ofrece en estos días la posibilidad de que haya permanencia voluntaria, así que ustedes pueden pagar un boleto a eso de las 3, 4 de la tarde y quedarse por ahí hasta que termine la jornada cinematográfica. Josefina. Sin lugar a dudas, importante eso, ¿no? Recordar la permanencia voluntaria. Y hay muchos platos fuertes en esta Feria Internacional del Libro, muchos. Uno de ellos, pues, es el centenario Octavio Paz. Y un agradecimiento a los maestros que nos obligaron a leer a Octavio Paz. Así que, en el centenario de Octavio Paz, vamos a ver Pulso Diario. La Feria Internacional del Libro conmemora el centenario de Octavio Paz en voz de Fernando del Paso, quien dijo admirar y respetar la vida y obra de Paz. Este centenario del nacimiento de Octavio es por ser uno de los escritores más importantes y una de las figuras literarias más destacadas del siglo XX en Hispanoamérica. El escritor Ángel Ortuño fue el portavoz del escritor Fernando del Paso, quien en sus letras describió a Octavio Paz como el personaje luchador de la libertad e iluminado siempre por la razón. La libertad de tener acceso a un empleo bien remunerado. Y por supuesto, la libertad de expresión, la libertad de vivir, la libertad de elegir un destino, la libertad de ser uno mismo y con ella la libertad de ser distinto. Son estas libertades las que siempre han encontrado un defensor incansable en Octavio Paz. No el único, pero sí quizás el más lúcido, el que jamás se ha cegado con los oropeles de los nuevos dogmas, con los resplandores fatuos y sanguinarios de las nuevas doctrinas. Octavio Paz forma parte, en este y otros sentidos, y junto con un puñado de grandes pensadores contemporáneos, de la conciencia del siglo, de nuestro siglo y de nuestra América. Octavio Paz fue el dueño del Nobel de Literatura. Paz se hizo acreedor a los más altos reconocimientos literarios internacionales, incluyendo el Premio Miguel de Cervantes en 1981, así como el Méndez Pelayo en 1987 y el Príncipe de Asturias en 1993. Fernando del Paso, escritor, poeta, ensayista, pintor y más, por problemas de salud no pudo hablar por mucho tiempo. Solo resaltó su solidaridad por los padres de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Mi llena admiración por su persona y por su obra. El escrito que van ustedes a escuchar data de 1998. Al mismo tiempo aprovecho este foro para solidarizarme con los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Señor presidente Enrique Peña Nieto, no se engañe usted, todos somos Ayotzinapa. Bueno, aquí estamos y seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro. Y bueno, a mí la verdad me emociona, me da muchísimo gusto conocer a Jennifer Clement. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque escribió una novela o dos novelas, que son las que he leído yo en español, en la que como periodista, como mujer mexicana, pues me da mucha envidia. Porque ella que no nació aquí en México, que más bien su ascendencia es de origen estadounidense, supo captar eso que, pues no sé, como que no se había hecho una novelita así. Le estoy hablando de Lady D, una novela que para mí, ella se anticipó a lo que estamos viviendo ahora en Guerrero. Habla de esas mujeres que son llevadas, secuestradas por los narcos.
Entonces, de veras me emociona y le agradezco mucho que esté con nosotros. Jennifer, bienvenida, muy buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme y estoy muy contenta de estar aquí en la feria y en el programa de ustedes. Gracias. A ver, lo repito, creo que me parece que esa sensibilidad que tuviste para captar algo que ahorita, pues es lo de hoy, es lo que estamos sufriendo, la desaparición de 43 estudiantes y que, como tú misma lo has dicho, no tenemos el número de desaparecidas, el número de secuestradas, o sea, ya no sabemos qué son, desaparecidas, levantadas, secuestradas, hombres y mujeres en México. Entonces, tú lo tocaste en tu libro de Lady D. Pues mira, digo, sí soy de origen de los Estados Unidos, pero llevo casi toda mi vida en México y Guerrero es un estado que conozco muy bien y donde me siento muy cómoda en Guerrero, siento que conozco bien la gente. Y bueno, realmente el libro está basado en casi 11 años de investigación, de mujeres escondidas en Guerrero. La última parte toma lugar en la cárcel de Santa Marta, en la Ciudad de México, entonces me pasé mucho tiempo con las presas. Pero realmente el libro nació con una imagen de una madre que me dijo en Barranca Dulce que cuando llegaban los narcos o los mafiosos o los criminales a robarse niñas, cavaban hoyos en la milpa y escondían a sus hijas en estos hoyos. O las vestían de hombres. O también las hacían feas, porque es muy peligroso que se sepa que hay una niña bonita en estas comunidades. Sí, porque vamos a platicar, o sea, la historia es de una niña que pues es de las montañas, las mujeres de Guerrero. Sí. Las montañas y donde las niñas, lo dice bien Jennifer, bueno, tienen que vestirse de hombres pues para que no se las lleven. Sí. Y ahora que vemos todo lo que está pasando en Guerrero, ¿qué te dice a ti? Pues ¿Que ya lo veías venir? Me siento un poco profeta en mi tierra porque, bueno, yo me he ocupado de la parte que tiene que ver con las niñas y con las mujeres, que bueno, estos normalistas desaparecidos y los que fueron asesinados fueron hombres, ¿no? Pero hay muy poco sobre la mujer y sí sabemos que en esas fosas hay cuerpos de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me interesa mucho qué estaba pasando con la mujer, porque además era algo que no se ha tocado mucho, cómo la violencia en México ha afectado a la mujer y cómo la falta de hombres. Digo, el libro es un libro que también habla de la falta de hombres porque se fueron al otro lado y dejaron su familia de aquí y hicieron una nueva familia allá, o son víctimas de violencia, o simple y llanamente el hombre ha dejado de proteger a su mujer. Digo, una cosa que me llamó mucho la atención fue en la estación de policía, me decían las madres, digo, si se robaban un coche era un drama, ¿no? Pero que si se robaban a una niña a nadie le importaba. Entonces ves una situación donde un coche tiene más valor que una niña. Digo, ¿cómo puede ser, no? Jennifer, ¿y cuál es la intención como escritora de hacer pues una denuncia pública de lo que es una trata soterrada? Porque es una trata de mujeres, ¿no? Una trata de blancas, ¿no? Soterrada, donde casi nadie habla, donde el narco se ha enseñoreado en esa zona, sobre todo ahora lo sabemos, se ha enseñoreado en la zona. O sea, ¿qué es lo que pretendiste? Y sí, creo que sí fuiste profeta. No sé si es tu tierra, pero ya te hiciste, ya tierra. Te la damos. Ya es mía. Te adoptamos. Pues mira, yo siempre escribo sobre lo que no me deja dormir y sobre lo que me duele, ¿no? Pero resulta, realmente sin darme cuenta, que había escrito yo una novela de protesta social, que además fue impresionante porque en 6 semanas, yo que pensé que era un libro muy local, sobre México, sobre Guerrero, en 6 semanas se vendió a 23 países, ha sido un fenómeno en ese sentido. Entonces he tenido que viajar por todo el mundo con mis chicas de Guerrero y lo que me ha impresionado mucho es que sí es un tema muy local, pero también es un tema muy universal. Digo, el problema de la trata de niñas, el robo de niñas, es una cosa que está en todo el mundo. Así es como Rulfo, bueno, se hizo universal a través de algo muy local, ¿no? O sea, creo que esa es la maravilla y... Bueno, incluso se ganó un premio humanitario, sí, que eso es una cosa no muy común para una novela, ¿no?
has recibido reconocimientos ya. Sí. Y en inglés, bueno, esta es una traducción del inglés, ¿no? Se llama Prayers for Stolen o algo así. En inglés se llama Prayers for the Stolen, que es como oraciones por las robadas o por lo robado, porque hay muchas cosas que se roban ahí en esa novela, no solamente niñas, ¿no? La mamá es una especie de cleptomaníaca, ¿no? Que siempre se está robando todo. Pero además son muy entrañables los personajes. Ay, gracias, gracias. Tal vez el único reclamo que yo haría como mujer, como lectora, sería que lo escribe de una manera en que parece tan inocente todo, y es una tragedia terrible. Y es una forma tan sutil, tan linda, o sea, tan preciosa de decirlo, es que uno dice, ay, ¿a poco así es? Es muy como bucólico, como inocente, como si esas mujeres fueran de veras unas santas inocentes, ¿no? No, yo no lo veo así, yo no lo veo así, yo creo que es muy fuerte, pero lo que estás sintiendo, yo creo, es que es una novela, no es un estudio periodístico. Entonces eso significa que incluso cuando hago mi investigación, siempre entro como poeta. Entonces que el poeta siempre está buscando cómo lo divino existe con lo profano. Y así es la vida. Dentro de las cosas terribles suceden cosas hermosas. Y dentro de la fealdad hay belleza. Y siempre convive todo junto. Entonces, dentro de la poesía y con un lenguaje, un uso de metáfora y símbolos y todo esto, puedo yo transmitir una cosa encantadora o... Por más terrible que sea. Sí, pero eso lo vuelve también diferente, ¿no? Porque es un punto de vista amoroso. Pero aparte, claro que es también parte de tu ser escritora, ¿no? Sí, hay que saber decir las cosas. Sí, digo, mucha gente lo que ha comentado es que es un libro amoroso, y yo creo que sí lo es un libro amoroso y es un requiem. Pues yo de veras se los recomiendo muchísimo, y mañana a las 6 de la tarde en el Salón Elías Nandino, mañana martes, a las 6 de la tarde. No, mañana lunes. Perdón, sí es cierto, mañana lunes a las 6 de la tarde estará Jennifer Clement presentando Lady D, que de veras se los recomiendo muchísimo. Y los invito, por favor, que vengan, porque voy a estar con Angélica Aragón, que hizo la telenovela Mirada de Mujer, que se ha dedicado mucho a los derechos de la mujer, y ella y yo vamos a estar en una conversación sobre Lady D, entonces están muy invitados, espero que puedan venir. Bueno, seguiremos leyendo. Gracias. Muchísimas gracias a Jennifer Clement, autora de Lady D. Y bueno, nosotros seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro. Vamos a una pausa. Pues encontrar más libros, descubrir más autores, descubrir nuevas novelas que me interesen más. Bueno, principalmente pues es distraerme un poco, divertirme, ver qué tantas editoriales están este año presentes. Comúnmente desde que tengo 15 años pues vengo a la FIL. Bueno, libros, muchos libros. Vengo a ver a Mafalda. Es lo que quiero. Pues desde luego, porque es una buena costumbre para empezar, y desde luego para ponerme al día de todos los libros que han salido, que no puedo comprar todos, pero ahí hacemos una selección con un poco de sacrificio, pero pues poco a poco vamos haciendo nuestra biblioteca. Bueno, pues no había venido a la FIL hace mucho tiempo y quería ver cómo era la FIL, porque en realidad no la conozco muy bien. Y además estaba Argentina y quería conocer un poco más de Mafalda y toda la literatura de Argentina. Siempre hay más de un motivo para acudir a la Feria Internacional del Libro, cada quien tiene los suyos. Vamos a escuchar esta información que ha preparado para ustedes nuestro compañero Enrique Blanc. Digamos que una de las figuras más destacadas, me parece, que ofrece Argentina
en el marco de la Feria Internacional del Libro en su programa musical es Pedro Aznar. ¿Quién es Pedro Aznar? Pedro Aznar es un músico que, digamos, pertenece a la generación de Charly García, de Luis Alberto Spinetta. Funda, de hecho, con Charly García esta agrupación seminal del rock argentino por el nombre Serú Girán. Forma parte en algún momento también de Spinetta Jade. Él es un compositor, es director de orquesta. Básicamente se le conoce también como bajista. Y tiene un proyecto particular, que es el que va a presentar en el Foro Expo aquí en Guadalajara. Pedro Aznar también tiene mucho prestigio por otro par de cosas. Una es su colaboración con la agrupación de Pat Metheny, este gran jazzista, gran guitarrista, y también el hecho de que colaboró en algún momento con Roger Waters. Es decir, que se trata de un músico de prestigio internacional que viene a Guadalajara pues a mostrarnos como el repertorio que más o menos practica en sus conciertos, que incluye por una parte composiciones propias y por otra parte versiones de algunas clásicas. Esto me recuerda que él sacó un disco en 2008 llamado Quebrado, en el cual grabó en un disco cosas de él y en el otro sí hizo canciones de George Harrison, de John Lennon, de Sting. O sea que es alguien que también venera a los grandes compositores que cantan en inglés. Y bueno, hay que decir que parte de lo que va a presentar Pedro Aznar, o como se anuncia este concierto, su participación en el marco de la Feria Internacional del Libro, es el homenaje que va a hacer a Luis Alberto Spinetta, un homenaje que me parece muy, muy merecido a uno de los grandes compositores del rock argentino, que falleciera en febrero del 2012, hace no mucho. Incluso tuve hace poquito la oportunidad de conversar con Dante Spinetta, el hijo de Luis Alberto, y le preguntaba cuál era, cómo entendía él este homenaje que Pedro Aznar estaba haciendo, y decía que se sentía muy, muy orgulloso y que su familia estaba muy agradecida, la familia Spinetta, con Pedro Aznar por llevar a cabo este homenaje a Luis Alberto, su padre. Ya lo ha hecho él en Argentina y ahora lo pondrá en el Foro Expo en el marco de la FIL aquí en México. Homenaje a Spinetta y como dice nuestro compañero Enrique Blanc, pues un homenaje muy muy merecido. La música es otro motivo para acudir a FIL en esta edición 2014. Ricardo. Sí, además un lujazo tener por acá a Pedro Aznar. Y bueno, ahora les vamos a presentar a Víctor Ramírez, que a partir del día de hoy estará con nosotros en Enfilados, presentándonos lo que sucede en FIL Joven. Y no únicamente hay libros con autores de poesía o de literatura en esta feria, sino también con deportistas y con gente muy muy famosa, como el Piojo Herrera, el titular de la selección mexicana. ¿Qué vino a la FIL? Víctor nos cuenta. Hola amigos de Enfilados, hola amigos jóvenes, hola chavos rucos como yo. Estrenamos esta sección llamada FIL Joven, donde vamos a estar recorriendo tanto conferencias, actividades y stands de intereses juveniles. Hoy nuestra primera entrega tiene que ver con el fútbol, pero una manera de abordar el fútbol más interesante que simplemente las patadas. Félix Fernández, el exportero, presenta su nuevo libro, Entre Balones y Valores. Pues vamos a jugar con Fair Play y vamos a darle. Más tarde me solidaricé con Trino Atlista, pero hoy tengo que padecer que la compraventa de tu equipo pues haya sido causante en cierta forma de que mi querido Atlante haya descendido. ¿Sí o no? ¿Verdad que no fue legal esa venta? Ahí te lo están diciendo. Bueno, muy pocos personajes en este país tienen la credibilidad suficiente para emitir opiniones, juicios y críticas sobre cualquier tema, pero casi ninguno tiene autorizado hacerlo a través del humor. Trino es uno de esos poquísimos. Muchas gracias, de veras, mi Trino. Lo analicé muy bien, tiene cosas extraordinarias, valores bien establecidos, pero sobre todo tiene ese toque de Félix. Ese Félix, aquí está
bien claros de Félix, que conocemos, los que lo conocemos muy bien, está aquí bien expresado, ¿no? Y como lo he dicho, su tercer hijo, porque también conozco a su esposa y a sus hijos, son parte de lo que es Félix. Y desde que empezaron los famosos guantes blancos, hasta llegar a fútbol entre balones y valores, y seguramente ya estará en su cabeza rondando algo más. Seguramente veremos plasmado a Félix en cada uno de estos libros que tenemos en la mano. Muy bien, amigos de Enfilados, pues esa fue la presentación del libro de el ex arquero y ahora periodista deportivo Félix Fernández, Entre Balones y Valores, y aquí nos acompaña para despedir Phil Joven, la primera edición de Phil Joven. Félix, ¿algún mensaje para los jóvenes lectores, para la juventud en general? Bueno, la gente que viene aquí a la FIL, muy jóvenes, encuentran muchísimo material para todas las áreas, para todos los intereses. Específicamente el libro que estuvimos presentando en este primer día de la FIL tiene mucho que ver con adolescentes, tiene mucho que ver con jóvenes, tiene mucho que ver con formación. Mira, yo leía mucho de chavo a José Agustín en general, me fascinaba toda la obra de José Agustín, y yo te puedo decir que tuvo gran influencia en mí y en mis primeros pasos como escritor también. El nuevo libro de Félix Fernández fue pues lo que convocó al Piojo Herrera aquí a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y no es el único libro sobre fútbol que está presente en la feria, Pina, decías. Fíjate que me encontré muy cerca de aquí del set de Canal 44, a unos cuantos pasillos, un stand pequeño, modesto, pero muy visitado porque pues sabemos de las masas que mueve el fútbol más que otro deporte, y está dedicado, están todas sus editoriales, todos sus libros al fútbol. Dije, me voy a encontrar otro tipo de deportes, ¿no? Exclusivamente fútbol, y por supuesto, bueno, pues ahí están las imágenes de Maradona, y ahí le paro porque no conozco más. No, del Rey Pelé, se habla de la importancia del fútbol, de jugar en equipo, pero también de crítica que se le hace a este deporte que pues tan seguido y pues popular, ¿no? Muy popular. Entonces, bueno, pues Feria Internacional del Libro, pues también hay un stand dedicado exclusivamente al fútbol. Muy bien. Pues vamos a lo que sigue, que es el nuevo libro de Claudio Magris, que es el Premio Phil 2014, que fue presentado en el marco de esta feria. Argentina y México comparten la pasión por el fútbol, pero la viven de diferentes maneras. Así lo anuncian los escritores Juan Villoro y Juan Sasturain, quienes han dedicado su vida literaria a temas relacionados con el balompié y su impacto social. En su charla México y Argentina, Identidad Literaria en Transición, realizada en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el escritor argentino y exjugador de fútbol, Juan Sasturain, detalló cómo a partir de la década de los 70s, ambos países latinoamericanos dieron paso a la diversificación de contenidos mediáticos y literarios, lo que permitió que estos autores incursionaran en la literatura del fútbol. A la Feria Internacional del Libro de Guadalajara llegó el galardonado con el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2014, Claudio Magris, y con él su más reciente libro, El Conde y otros relatos, que 90 páginas y 4 cuentos cortos invita a la imaginación de la tragedia de la vida misma a través de una ficción que no es del todo mentira. Lo que ocurre a veces es más extraño, más excéntrico que la realidad. Muchos sabemos cosas de los familiares, de los amigos, cosas que leemos en el periódico, que a veces son tan increíbles, son cosas tan fantásticas, para bien o para mal, que desafían cualquier tipo de ficción. Después uno toma estos trozos de la realidad, los une y crea algo que es ficción, que es imaginario, donde ficción, como decía antes Bonilla, no es una mentira. En los cuentos de El Conde y otros relatos, el autor italiano Claudio Magris convierte a los personajes en espectadores de su propia vida y al lector ofrece lo mismo quietud que desconcierto. Una parte poco visible para el gran público de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la actividad de profesionales que acuden a hacer negocios. Claro, y efectivamente, esta es una feria que más allá de
de abrir las puertas al público para que venga y compre libros. Esta es una feria de profesionales del libro en donde los editores vienen en búsqueda justamente de la compra o de la venta de derechos para ampliar los mercados de explotación de los libros. La FIL ofrece asesorías personalizadas gratuitas y un taller intensivo este lunes de 9 a 19 horas para beneficiar a los profesionales del libro, miembros de una industria que merece impulso en nuestro país. Estamos de regreso aquí en Enfilados, este programa dedicado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, desde Expo Guadalajara en Canal 44 del 31.2, y ahora platicamos sobre bicicletas a propósito de este libro que se llama Zen del ciclista urbano, que escribe nuestro siguiente invitado, que es Sandro Cohen, que nos da mucho gusto que esté con nosotros desde la Ciudad de México. Sandro, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de pedalear en Guadalajara, seguir pedaleando. Es lo que te iba a decir, desde que llegaste sí. A la Central Camionera y te fueron a recoger en bici y se vinieron en bicicleta desde allá. Claro que sí, es la mejor manera de conocer una ciudad. Yo opino lo mismo, ¿eh? De hecho, cada vez que voy a una ciudad distinta, trato de pedalearla, porque a mí me pasó un poco lo que te pasó a ti. Yo no usaba el coche, pero usaba el transporte público, y un día, justamente cuando empezamos aquí en Canal 44, te lo cuento rápidamente, hicimos el primer programa sobre el fenómeno ciclista que era entonces incipiente en Guadalajara. Y entonces hablaron con tal pasión y con tal vehemencia del ciclismo que se me antojó, y de ahí nos fuimos a un paseo y desde entonces no me bajo de la bici, así que es una historia parecida a la tuya, que ahora quiero que tú me cuentes, porque te contagiaste también ya tarde de la bicicleta, ¿no? No, la verdad, yo soy ciclista desde niño, desde los 5 años, pero lo dejé cuando empecé mis estudios universitarios, porque en la universidad no hacía falta transportarse, entonces uno caminaba a todas partes. Pero cuando nacieron mis hijos, pues yo les enseñé a andar en bicicleta y yo la usaba como entrenamiento porque era corredor de fondo en aquel entonces, y he sido corredor desde hace más de 25 años. Pero me dio un problema de fascitis plantar en el pie derecho, y esto hace que no pueda correr todos los días con la misma asiduidad que antes. Entonces decidí hacer ejercicio con la bicicleta, pero me di cuenta de que podía también usar la bicicleta para ir a la universidad, para trabajar, para ir a dar clase, para ver a mis amigos. Entonces dejé el auto y empecé a usar la bicicleta como medio de transporte. Que es un paso importante, ¿no? Porque muchas veces la utilizamos como para divertirnos, o la utilizamos un poco para recrearnos, ir al parque, de repente salir en la vía recreativa o en la ciclorruta ya en la Ciudad de México, pero cotidianamente y de manera permanente sí es complicado, ¿no? Sobre todo en ciudades como Guadalajara o como la Ciudad de México. Sí, es complicado, pero no es imposible. No, claro. Hay que perder el miedo a andar en el tránsito. A mí me da más miedo pensar todo lo que puede pasar que subirme a la bicicleta y pedalear. Ahí pierdo el miedo, porque ahí tengo más control. Ahora, lo que sí es cierto es que conforme más gente anda en bicicleta, los automovilistas se van educando para respetar al ciclista, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezamos había mucha actitud hostil por parte de los automovilistas, y ahora es cada vez más raro ver automovilistas hostiles. Los hay, pero son mejorado raros. Mucho, pero también es una calle de doble sentido. El ciclista tiene que respetar y comprender al automovilista y al peatón. No se puede tratar mal a ninguno de los dos, y menos al peatón. Y hay una relación tirante entre ciclistas y peatones. Esto tenemos que cambiarlo, es una cuestión de educación y estamos en eso. De hecho, aquí en Guadalajara en este momento está el debate, porque al ciclista es al que se le ve desde el peatón como amenaza, no al automovilista. Justamente por una cosa que tú tratas en este libro, que es que los ciclistas anden en las banquetas. No deben, bueno, pueden andar, pero caminando con su bicicleta, pueden caminar por la banqueta si quieren. Es una manera de librar un embotellamiento, pero no deben pedalear en las banquetas. Las banquetas son para los peatones y no deben ser asustados ni atropellados por los ciclistas. Es algo que nosotros mismos como ciclistas tenemos que enseñar a los demás ciclistas, pero no necesariamente en el momento en que infringen el reglamento de tránsito, sino aquí en corto,
decir, hoy no debemos nunca pedalear en las banquetas porque se asustan mucho los peatones y es contraproducente, porque entonces es un peatón que está en contra del ciclismo. Sí, lo ve como amenaza, ¿no? Sí, no debe ser. Ahora, ahí déjame, te debato un poquito. Ni siquiera en banquetas anchas, y te lo digo porque en Europa hay varias ciudades en las que la ciclopista es únicamente una línea, justamente porque hay banqueta bastante ancha. Bueno, si ese fuera el caso y esa franja está reservada para las bicicletas, estaría de acuerdo, pero ese no es el caso en México en ninguna parte. Entonces, la prohibición es absoluta y total. Ciclista, no pedales en las banquetas. Si quieres caminar, bájate de la bici, camina y luego te subes en la calle cuando hayas pasado el embotellamiento. Pero muchos ciclistas se suben a la banqueta porque les da miedo andar en la calle. Esto es lo que tenemos que combatir. No debemos tener miedo. El miedo es muy peligroso porque te paraliza. Exacto. Y no te permite tomar la decisión adecuada. Y estas son decisiones de fracciones de segundo. Y es más, decisión no es la palabra, porque eso implica... Casi instintivo, ¿no? Es un instinto, es una reacción en milisegundos. Y esto es práctica. Claro. Y eso es lo que nos puede salvar la vida. Ahora, en el caso de, decíamos, no los ciclistas en las banquetas, aunque sean anchas, a menos de que exista esa línea, que todavía no existe en México. ¿La ciclopista se vale que nomás sea una línea pintada en el pavimento? Idealmente ni siquiera deberían tener que existir ciclopistas, porque si el automovilista y el camionero respetaran al ciclista, lo dejarían en el carril derecho tranquilo, sin molestarlo, sin asustarlo, sin atropellarlo. ¿Por qué existen las ciclovías? Por el miedo que muchos ciclistas tienen a que los atropellen. Entonces por eso existen, pero en el mundo ideal no harían falta. Y muchas veces la ciclopista se llena de tal manera de ciclistas que yo me paso al primer carril de los automovilistas y me voy con ellos, porque quedarme en la ciclopista sería muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por el tráfico? O sea, por la cantidad de ciclistas, y además hay muchos ciclistas que todavía no dominan la bicicleta. Entonces hacen cosas que no deben hacer y pueden causar accidentes. Pero a ver, te lo planteo desde el punto de vista de lo que está pasando en Guadalajara, y ya te ha tocado vivirlo en esta pedaleada que has dado por acá. El gobernante puede decir, a ver, ya les cumplí con la ley de movilidad y tal, poniéndoles esa línea que aquí le llaman ciclobanda, para que circulen los ciclistas, o les tenemos que exigir a los gobernantes que no, que sí nos hagan ciclopistas bien hechas. Bueno, si los automovilistas no respetan la pintura, y no la respetan ni aquí, ni en la Ciudad de México, no quiero decir en ninguna parte porque no están en todas partes del mundo, pero muchos automovilistas simplemente no respetan esa línea. Hoy mismo lo vi muchas veces, he visto automóviles estacionados sobre la ciclopista y no pasa nada. Entonces, incluso con el carril confinado en la Ciudad de México, muchos hallan la manera de subirse se pasan por encima de los topes y se estacionan sobre la ciclopista, sea para taxistas para descargar y cargar pasaje, camiones de basura. Los camiones de basura son los que más infringen este reglamento. Claro. Y son del los gobierno. De carga y descarga también, ¿no? Que llegan ahí a la tienda y no sé qué, y se paran encima de la ciclopista y les importa un comino. Y ahí están parados policías y uno les dice, pues ¿qué pasa? ¿Por qué no les dice que se quiten? ¿Por qué no los multa? Es que no me escuchan, es que no me hacen caso. Bueno, y es policía. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Bueno, de estas y otras reflexiones trata este libro. Tienes 80 y tantas reflexiones en el Zen del Ciclista Urbano. Y lo vas a presentar este lunes. Sí, mañana lunes a las 8 de la noche en el Palíndromo, Alarcón, Juan Ruiz de Alarcón, sí. 233. Y yo me quedé un poco pensando también porque en realidad será una presentación bastante particular, porque va a empezar con un paseo ciclista contigo. Sí, todos los que se quieren aglutinar a esta rodada masiva de cuates,
salimos a las 6:30 del Andador Escorza. Ahí junto al edificio de la Universidad de Guadalajara, de ahí se van juntos al Palíndromo y ahí en Juan Ríos de Alarcón se presenta este Zen del ciclista urbano que nos trae Sandro Cohen, a quien le agradecemos muchísimo platicar con nosotros aquí en Enfilados. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a Sandro, nosotros continuamos en esta edición, vamos a seguir presentándoles más contenidos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no se vayan. Continuamos en Enfilados. ¿Y cómo viste la entrevista con Sandro, Pina? Pues me gustó mucho los conceptos que escuché. Uno de ellos, bueno, y está el tema, pues el de la bici en Guadalajara, esta nueva forma de movilidad que se quiere impulsar. Que empieza este lunes ya. Que ya está aquí a la vuelta de la esquina, pero en esta defensa de las banquetas, ¿no, Ricardo? Y escuchar a alguien que sabe del tema, que trae un libro, que lo expone con esa claridad y decir, jamás, jamás el ciclista tiene que invadir la banqueta, porque, y lo dijo así, le causamos pavor, miedo al peatón, y es cierto, entonces muy interesante, y hay que consultar su libro, ¿no? Sí, claro, la verdad es que muy, muy recomendable, y bueno, pues ahí están sus conceptos y recomendaciones en materia de ciclismo urbano. Y en otro tema, hoy tuve la oportunidad de conocer a un historiador argentino, Felipe Piña, y me encantó también los conceptos que ha vertido de lo que ocurre en su país y de lo que ocurre aquí en México, de esa similitud que pudiera haber. Vamos a conocer un poquito más de del país invitado en Feria Internacional del Libro, en Aires del Sur. De acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, correspondiente a julio de 2014, la población del país asciende actualmente a 42.669.500 habitantes. Argentina se considera como un país de inmigrantes, por lo que suele calificarse con el mote de crisol de razas. La mayoría de la población argentina actual desciende de los inmigrantes llegados durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, cuando se llevó a cabo la gran ola de inmigración a Argentina, lo que dio origen al dicho popular, los argentinos descienden de los barcos. Una gran parte de estos inmigrantes provienen de Italia y España, y en menor medida, de Francia y Alemania. De ahí que la cultura argentina esté fuertemente influenciada por corrientes europeas principalmente, que conviven con el influjo ejercido por los gauchos y su tradicional estilo de vida campirano, así como el folclore indígena americano. Argentina ha sobresalido como una de las naciones de mayor alfabetización en el mundo, con 98.1% de su población alfabetizada. Entre las personalidades más destacadas en los ámbitos de la literatura, la música, el cine y las artes plásticas durante el siglo XX están Julio Cortázar, Carlos Gardel, Luis Puenzo, Cándido López, Jorge Luis Borges, Astor Piazzolla, Juan José Campanella, Griselda Cambaro, Mercedes Sosa y Roberto Fontana Rosa. Son algunos de los grandes personajes que Argentina pues ha dado al mundo, algunos de los que ya señaló y que se escuchó a través de esta cápsula de Aires del Sur. Así es, y ahora vamos a escuchar parte de la poesía que nos ha regalado Argentina. Vamos a escuchar a Jorge Luis Borges, no Borges, Borges. Vamos a escuchar. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios,
Lloró de amor al divisar su Ítaca verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y que es otro, como el río interminable. Gracias a Enrique Camerota por ponerle voz a este poema de Jorge Luis Borges, uno de los autores emblema sin duda del país invitado de honor de esta feria argentina. Y como decíamos también, Ricardo, que hay tantos platos fuertes que dices, ¿y ahora cuál, no? Y todos pues muy apetitosos. Y uno de ellos también aquí en Feria Internacional del Libro pues es un homenaje a Gabriel García Márquez. Vamos a verlo. La Feria Internacional del Libro en Guadalajara presentó como primer libro de su edición 2014, Entre Cruzamientos, Cortázar Fuentes, Fuentes Cortázar, que narra en primera persona relatos y confesiones que la autora argentina Luisa Valenzuela compartió con los escritores y que ofrece a los lectores un nuevo ángulo de la vida y obra de quienes fueron los escritores más destacados de Latinoamérica. Yo creo que el mundo nunca va a estar sin Cortázar y sin Fuentes. Y eso también es un poco obra nuestra. Esto es un poco lo que yo quise volcar en ese libro, ¿no? Esa gratitud, ese reconocimiento por todo lo que nos han ido dando ambos. A decir del periodista Juan Cruz, Entre Cruzamientos abraza el espíritu periodístico de la autora junto con la libre voluntad de escribir sobre quienes además fueron sus amigos. Ese espíritu periodístico, pero también humanamente, moralmente obligado a contar lo que sabe, es lo que anima a que esto, que era una idea, se haya convertido en un gran libro. Imposible no querer al campo. El homenaje que se rindió a Gabriel García Márquez reflejó la personalidad del mismo Gabo, ameno, risueño y lleno de buenos recuerdos. Con la música se estaba siempre, sobre todo si se trataba de bolero, sin importar cuánto alcohol tuviera dentro del intérprete. También incluimos la comida, visitas a los restaurantes privados que entonces comenzaban a surgir en La Habana, y visitarlos era casi un acto de disidencia. Por eso digo yo que quienes nos sentimos privilegiados amigos de Gabo, somos tan privilegiados como todos ustedes y como todos sus lectores, porque leer a Gabo era volverse su amigo. Por eso la gente se acercaba a él como si se conociera desde siempre, porque él no hablaba desde lejos, estaba cerca con sus palabras, con sus historias. El primer libro suyo que me llegó a la mano fue 100 años de soledad, y el choque que me causó fue tal que tuve que parar de leer al cabo de 50 páginas. Necesitaba poner algún orden en mi cabeza, alguna disciplina en el corazón y sobre todo aprender a manejar la brújula con la que tenía la esperanza de orientarme en las veredas del nuevo mundo que se presentaba ante mis ojos. La relación de dos hombres tímidos que les cuesta trabajo hablar, que a veces había que introducirles los temas, pero era una conversación curiosa. Nunca hablaban de sus libros, hablaban del mundo. Morirse no será lo suyo, por eso estamos aquí. ¡Viva Gabo! Regresamos a Enfilados. Estamos conversando ahora con la escritora argentina Luisa Valenzuela, a quien admiro y bueno, y de quien tengo la fortuna de ser amiga desde hace algunos años y que compartimos también admiración y amistad por los autores que trata ella en este libro. Yo creo que gracias a usted, Dulce María, que empezó la idea de este libro, por la cátedra justamente Julio Cortázar que crearon Fuentes y García Márquez. Claro, claro, sí. Luisa Valenzuela fue invitada de la cátedra latinoamericana Julio Cortázar hace algunos años, hace muchos años, y de una lección magistral sobre Julio Cortázar. Y ahora, algunos años después,
publica este libro Entre Cruzamientos para la editorial Alfaguara. Y ese es uno de los motivos por los que se encuentra ahora en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro. Luisa, cuéntame un poco la génesis de este libro Entre Cruzamientos. Es un libro que hice muy recientemente y muy apurado, pero con mucha riqueza, por suerte, de información, porque yo tenía muy gran conocimiento y admiración enorme y amistad tanto con Julio Cortázar como con Carlos Fuentes. Claro. Entonces pensé que iba a ser algo sobre ambos, cada lado, y después algunas pequeñas historias que se cruzan, tales como el cuento Chacmol, que la crítica siempre lo ha cruzado con La Noche Boca Arriba de Cortázar, simplemente porque La Noche Boca Arriba es un cuento mexicano, pero el que tiene una relación mucho más directa es El ídolo de las Islas Cícladas de Cortázar con Chacmol de Fuentes. Partiendo de esa idea, yo creí que iba a encontrar 3 o 4 relaciones interesantes. Encontré miles, miles de encuentros maravillosos. Fue una gran aventura hacer este libro para mí. Me llenó de entusiasmo y de alegría ver en qué medida estos grandes escritores tan disímiles entre sí, el extrovertido, el histriónico Fuentes y el tímido Cortázar, se encuentran y se aprecian de mil maneras. Nace una amistad profunda y larga y absolutamente, digamos, empática entre ambos. Empieza cuando, como bien sabrás, cuando Cortázar le manda esta carta al joven escritor desconocido, que era Carlos Fuentes, que acaba de escribir esa novela maravillosa, La región más transparente. Con La región más transparente, Fuentes tenía 27 años. Era un joven, sí, claro. Cortázar tenía 14 años más y le manda una carta de 20 carillas, muy admirativa y al mismo tiempo con ciertas objeciones, porque él considera que alguien tan importante, un escritor de esa envergadura, merece que se le diga todo lo que piensa y no tratar de atención, claro. Así que ahí empieza. Y después esa otra escena que recordaron tanto, que recordaba tanto Fuentes, sí. Justamente en aquellas veces que hubo los homenajes a Julio por los 20 años de su muerte, cuando Fuentes lo va a conocer a la casa y toca el timbre y lo abre la puerta y le dice: che, pibe, vengo a ver a tu padre. Y era el mismo Cortázar. Y le dice: el joven escritor maduro le dice al grande, al escritor adulto, pero muy juvenil, lo toma por su propio hijo. Sí, lo dio por hecho, que era el pibe, y bueno, resultó que el pibe era él. Y eso lo recordaba mucho. Y me acuerdo cuando vos también en aquellos homenajes hablabas de la patafísica de Cortázar. Sí, claro, por supuesto. Claro que sí, me lo menciono en el libro, sí. Ah, qué bonito, sí, bueno, porque la patafísica, a pesar de que es un movimiento literario, filosófico, tan importante y mundialmente conocido, muchos lo ignoramos, no sabemos gran cosa. Mucho a Cortázar y a mí, porque los dos tenemos una especie de trasfondo patafísico, que es la ciencia de las soluciones imaginarias, claro. Lo que obliga a no tomarlo serio en serio. Exacto. Eso me parece que era una de las motivaciones de este libro, tan serio todos los temas de ellos dos, y no tomarlos en serio en la medida en que el juego abre a otras dimensiones más profundas del asunto. Y eso lo conocían tanto Cortázar como Fuentes. Curiosamente, Fuentes era un hombre de mucho humor y muy juguetón, que en apariencias no lo demostraba. Que no lo parecía, no, era un señor cuando lo conocías, serio, este señor era lleno de alegría y de humor, de muchos de sus textos. Claro, sí, por supuesto. Y bueno, ¿y qué decir de Cortázar, cuya obra mayor se titula Rayuela, ¿no? Que es un juego, que es un mandala, una composición, un desafío también. Final de juego, siempre está la palabra juego en muchos de los cuentos de Cortázar, muchos de los títulos. Claro. Y bueno, escribiste este libro Entre Cruzamientos y veo que tiene varios capítulos, muchos dedicados a las figuras importantes en la vida de ambos. A los momentos que realmente se cruzan, como Buñuel. Descubro ahora, investigando para este libro, que Buñuel tenía la intención de filmar una película con un cuento de Cortázar, uno de Fuentes y uno de sí mismo, de él. Iba a ser Aura de Fuentes, que ya más que un cuento, es esa pequeña novela extraordinaria. Iba a ser un cuento que se llamaba Las Ménades de Cortázar, y no dicen cuál iba a ser de Buñuel. Y Cortázar se ilusionó muchísimo porque
no era amigo de Buñuel, pero sí había escrito las primeras críticas que salieron en la Argentina sobre Los Olvidados de Buñuel, aparecieron firmadas por Cortázar. Una película fantástica, sí. Y eso también es fascinante. Yo le propongo a Buñuel, así, post-mortem, que en lugar de filmar Aura, que en lugar de hacer Aura de Fuentes, que no tiene nada que ver con las Ménadas de Cortázar, haga Apolo y las putas del Naranjo, que las putas son Ménades en realidad, en esa historia. Entonces había una afinidad y una afinidad de Ménades, de esas furias femeninas, maravillosas. No, bueno, celebramos entonces la aparición de este libro precisamente este año en que se celebra el centenario del natalicio. Además, justamente me tocó el año que esta fila está dedicada a la Argentina, y me encantó ese mapa que hay en el stand argentino, que se abrazan, México y la Argentina se encuentran. Es un poco este concepto que yo tuve con ellos, estos dos grandísimos escritores de los dos extremos de la América Latina, enlazados. Sí, creando puentes, los puentes que tanto le gustaban a Cortázar. De toda índole, sí. Claro, muchas coincidencias felices este año. Del centenario también, bueno, la Cátedra Latinoamericana, Cortázar cumple 20 años. 20 años. Sí, y ahí, bueno, se convocan, además de las figuras de Cortázar y Carlos Fuentes, la de Gabriel García Márquez. Yo recuerdo cuando ustedes tenían la casa de Cortázar, que después la usaron de oficina, pero cuando yo vine a dictar la cátedra, viví en ese lugar y era muy conmovedor estar en esa casa. Fabuloso, era precioso. Hecha para Cortázar, ¿no? Sí, no. Yo espero que la cátedra siga. Yo pido por favor acá que no se corte porque se han terminado las becas de ambos, ¿no? Se acabaron, digamos, las becas vitalicias que recibíamos, el monto de esas becas de Cortázar. Esa no debe perdurar para siempre porque lo que ofreció esa cátedra, las figuras que trajo, de una relevancia internacional mayor. Por supuesto, digamos, estos 20 años de actividades ininterrumpidas. Es una generosidad de Fuentes, ¿no? Yo pienso también en la cátedra Alfonso Reyes que convocó en Monterrey, que yo tuve el honor de ser parte del Consejo Consultivo. Claro. Muy importante, de transmitir el saber y con toda generosidad. Eran esta generosidad de los dos, que por eso estoy contenta con este libro, porque siento que es una forma de retribución. Por supuesto, es un también homenaje. De reconocimiento y retribución de todo lo que ellos nos brindaron a nosotros. Claro, sí, bueno, es una forma de mantenerlos vivos en nuestras memorias de lectores y nuestras memorias físicas también. Muchas gracias, Luisa, por esta breve conversación, y ahora vamos a un corte. Muchas gracias, Dulce María Zúñiga, por esta entrevista. Pero todavía... Volvemos a Enfilados. Seguimos la conversación con mi gran amiga, gran autora argentina, Luisa Valenzuela. Y estábamos conversando acerca de este libro Entre Cruzamientos que vino a presentar a la Feria Internacional del Libro, entre muchas otras actividades que tiene acá como representante de la delegación argentina, país invitado de honor este año. Tendrá muchas más actividades en esta feria. Tengo muchas actividades y tengo la presentación de otro libro, te cuento, que también he escrito este año porque ha sido un año muy productivo para mí, demasiado quizá. Qué bien. Que pidió Silvia Garza, armó una colección extraordinaria que se llama Consejos de Mentes Brillantes, mira qué honor, dando lecciones de distintas materias para regalar a los profesores de las escuelas públicas de México. Es una movida extraordinaria. Fue la presentación el otro día en el Sindicato de Maestros. Lo presentamos el 2 acá al mío, que es la lección de arte. Pero en realidad me mezclé temas, porque lo que yo creo que uno le puede brindar al alumno es el entusiasmo. Por supuesto, por el conocimiento, el entusiasmo, que la tenían tanto Fuentes como Cortázar de una manera generosísima. Esas cosas, ese deslumbramiento, ¿no? Entonces ya no te importa qué aprendes, si te va a ser útil después o no, porque te abre partes del cerebro que si no están adormecidas. Claro. Entonces todos estos trabajos a mí me resultaron sumamente estimulantes, y el mío es, como te digo, la lección de arte, y lo presentamos el 2. Ah, qué bien. Y además, sé que vas a dar una conferencia magistral que va a clausurar el Coloquio de Cultura Mexicana. También de Guadalajara, y tenemos una jornada Cortázar aquí. Es muy importante en nuestro stand argentino también, Cortázar. El 4 tenemos el 4 de diciembre, una mesa redonda donde se discutirá también sobre
Julio Cortázar, el autor más traducido. Más traducido. Más lo pidieron para este programa Sur que auspicia las traducciones al extranjero de la literatura argentina. Es un gran programa. Sí, que bueno, sí, es algo digno de felicitación para mucha actividad, pero me enorgullece, ¿no? Porque son labores de amor, en última instancia, que uno retribuye. Son retribuciones de aquello que hemos recibido de estos grandes maestros que fueron, entre otros, ¿no? Entre tantos otros, Cortázar y Fuentes, pero parecen muy, muy especiales ellos dos. Sí, bueno, lamentablemente se han ido ambos, pero estamos los lectores y los lectores los mantenemos que el mundo vivos. Se empobrece, ¿no? Cuando se va esta gente, pero queda su obra tan rica. Pero su obra está ahí, y tan llena de sorpresas, tan llena de... Cada vez que lo relees a uno u otro vas descubriendo cosas, ¿no? Libros nuevos, puedes volver a leer. Como libros nuevos, porque son mundos, son como de capas, ¿no? De napas de minerales riquísimos, cada uno de sus textos. Uno y otro. Cortázar, Fuentes, García Márquez también lo relees y parece que los estás descubriendo por primera vez. Sí, bueno, la literatura es un regalo de la imaginación, ¿no? Es una maravilla, es una forma de vivir muchas vidas, es una forma... para nosotros que lo hacemos, porque también son formas del descubrimiento y de llegar a cosas que ni te las imaginas antes de entrar en el proceso creativo. Julio siempre trabajaba así, no sabía muy bien a dónde le iba a llevar el inconsciente y avanzaba a ciegas casi a estos lugares muy extraordinarios. Y él decía que quien no se ha levantado alguna vez y corrido a la máquina de escribir, esas eran las épocas, para sacarse de encima un cuento como quien se saca de encima una alimaña, no sabe lo que es escribir. Y uno creería que Fuentes era mucho más organizado y tenía un plan, un proyecto anterior, y no. Él dijo que cuando fue diplomático, durante esos 2 años que estuvo en París, que fue allí cuando lo conocí, aprendió a escribir mentalmente, porque no tenía tiempo de escribir físicamente los libros. Entonces los tenía escritos mentalmente. Pero después cuando te sentás a escribir empiezan a surgir cosas muy nuevas, los personajes cobran vida propia, hacen lo que quieren, uno tiene que permitir seguir tirando del hilo. Entonces, me gustó mucho trabajar esas obras desde el lugar de la creación de uno, de comprenderlas desde ese lugar, ¿no? Exactamente. Bueno, Luisa, yo recuerdo algunos textos tuyos que me estrujaron. Sí, algunos cuentos del gato eficaz, por ejemplo. Bueno, que me han descubierto un mundo femenino poco explorado, ¿no? Eso me decía Cortázar. Son libros, son narraciones estrujantes que no te llevan a tu zona de confort, sino te desestabilizan y no los olvidas. Yo siento que un poco uno tiene que sentir que el piso se mueve bajo tus pies, porque si no siempre estás en el mismo lugar ya trillado, ya conocido. Y hay que moverse hacia lo desconocido de uno mismo, ¿no? Claro, o novela negra con argentinos también, para mí, bueno, son libros, de esos libros que me han marcado en mi... Te agradezco mucho, Dulce María, qué fantástico lo de Lagartijos. Una gran admiración, una gran amistad, por supuesto. Muchas gracias. Luisa. Pero bueno, me da mucho gusto que estés aquí con la delegación de Argentina. Para mí es un enorme placer, yo adoro México. Creo que están viviendo un momento muy difícil, no hay duda, pero también muy importante en la medida que justamente es esto que se mueve. Claro. Y cuando la cosa se mueve hay esperanzas de cambio. Por supuesto, de otra forma todo sigue igual y cada vez se pone peor y peor y peor. Nosotros lo vivimos con la guerra de las Malvinas, estábamos inmersos en esas desapariciones, ese horror, y de golpe el pueblo despierta cuando recibe un golpe tan fuerte y ahí la cosa... Para eso sirven las crisis, para eso el dolor siempre, a pesar de todo, hace que avances. Tenemos que pensar en ese sentido, que las catástrofes, y eso lo cita Fuentes, las catástrofes nunca son tales cuando traen un aparejado alguna mejora de alguna índole. Un despertar. Y eso lo cita Fuentes de María Zambrano, que decía, bueno, el descubrimiento de América, llamado descubrimiento, fue una catástrofe, pero fue una catástrofe que también por otro lado trajo aparejado por supuesto, otras cosas, otros cambios. La creación o la invención o la identidad nuestra. También esta catástrofe
es posible que Sí, lleve a tenemos otro que camino. aprender y crecer y madurar como sociedad civil. Tan necesario Sí, para sí, todos sí, en todo momento, ¿no? Nunca aprendes de todo, nunca terminas de crecer y No, madurar. creo que sí, esta A mí vida me es enseñó así. tanto este libro, profundizar en la obra de ellos, en la obra crítica de Fuentes. Es una brillantez Claro, admirable, ¿no? Claro. Digamos, es una obra potente, la obra de creación, llena de pero, ideas, pero llena también de su obra de teoría, digamos. Sí, la teoría es fantástica. Un gran lector, Carlos Fuentes. Y en eso creo, eso es un libro entrañable, ¿no? Lo que él va contando de sus amores, de sus relaciones, de aquello que lo afectó tanto. Y me interesó mucho seguir la línea nietzscheana a lo largo de toda la obra de Fuentes, inspirada por Federico en su balcón. Ah, por supuesto, Claro, su entonces libro ya cuando él te devela que él póstumo, habla póstumamente con Federico en este eterno retorno del constante cambio, porque volvés, pero siempre hay alguna modificación, me di cuenta que en toda la obra de Carlos Fuentes hay una línea nietzscheana del Nietzsche de la segunda época del vitalismo, ¿no? Es cierto. Fue muy interesante. Confesado. Bien, Luisa, qué gusto tenerte aquí. Muchas Y bueno, gracias, Dulce la María, fiesta un gusto sigue, la estar aquí feria con sigue. ustedes. Muchas gracias, Luisa. Y ahora les invito a la agenda. Para este lunes 1 de diciembre, la Agenda Phil te recomienda: la octava temporada de TV Morfosis arranca con la Masterclass 1, Narrativas Transmedia, donde Carlos Alberto Escolari ahondará en el proceso de la televisión, donde simultáneamente evolucionan los contenidos, los formatos y las plataformas sobre las cuales se emiten las producciones audiovisuales que hoy consumimos. La Universidad de Guadalajara otorgará el doctorado honoris causa al abogado, poeta, escritor, actor, catedrático, diplomático y académico mexicano Hugo Gutiérrez Vega, en el recinto que alberga la cátedra que lleva su nombre y que fue creada en el 2008 en la Feria Internacional del Libro. Como parte de la celebración del tricentenario de la Real Academia Española, la Academia Mexicana de la Lengua Española ha querido rendir un homenaje a su hermana mayor, en conjunto con las otras 20 academias de la lengua. Los festejos arrancan con una conferencia magistral del escritor y académico nicaragüense Sergio Ramírez. Premio Internacional de la Ciencia Rui Pérez Tamayo, con la obra Hay un dinosaurio en mi sopa, una guía rápida sobre evolución biológica. Álvaro Chaos Cador se hizo merecedor del segundo Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Rui Pérez Tamayo, que convoca al Fondo de Cultura Económica para estimular la producción de libros que acerquen el conocimiento científico de actualidad a los lectores no especializados. Ahí está parte de lo que hay que hacer mañana aquí en la FIL y en otros recintos en el marco de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como ese homenaje a Hugo Gutiérrez Vega, merecidísimo en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, Josefina. Totalmente de acuerdo, muy merecido este homenaje y además veíamos en esta agenda que también pues hay actividades para lectores no profesionales y uno diría, ¿what? Pero pues sí los hay, ¿no? Entonces, así que revise su agenda, por favor, que es más que oportuno. Tome nota. Oye, Ricardo, de las lecturas que tienes en estos momentos ahí en tu buró, ¿cuáles son las más preferidas, las que estás consultando en estos momentos? Fíjate que regresé por alguna razón a Bauman, Ajá. que escribió un libro que se llama Comunidad, en donde lo que analiza es el concepto que siempre nos es cómodo y nos es muy, muy positivo de eso que llamamos comunidad. Sin embargo, lo que hace durante todo el libro Bauman es negar el concepto y decirte que aunque estés en comunidad y te sientas bien segurito en esa comunidad, que puede ser tu familia, tus vecinos, tu escuela, gente que conoces, siempre estás solo. Fíjate, como no sé si tengas esa sensación de que pues tantos años cubriendo FIL, ¿no? Y por supuesto que con muchísimo agrado, como que cada año hay una temática diferente, o sea, a lo mejor tu sentir en esa FIL que haya sido, pues era otro y querías otros lectores, querías otros escritores, mejor dicho, ¿no? El año pasado yo consulté mucho a colegas, leí mucho pues sobre historias periodísticas, algunas hechas novela, pero ya sabes que la ficción supera la realidad. Y este año, y yo hubo un año que me dediqué a comprar puros noveles, puro novel de literatura. Y este año como que me sigue atrapando todavía
gente más bien plumas que no he leído. Dijo, ahora quiero leer a este personaje porque me atrapó a lo mejor hasta el título. Simple y sencillamente el título del libro, ¿no? Claro, y fíjate que lo padre es que justamente la FIL permite eso, ¿no? Que te encuentres con autores que ya conoces, tanto en términos físicos, hace ratito pasó por aquí Benito Taibo, ¿no? Que es uno de los infaltables en esta feria y además súper amable, que por cierto trae un libro súper interesante que está basado en su muro de Facebook, puso algunos posts y lo que la gente fue interactuando con él con respecto a eso en el Facebook es lo que está presentando en esta feria. Bueno, están esos autores, los infaltables, los imprescindibles, los de siempre, pero también esta feria es para descubrir autores que de otra manera sería imposible que te toparas. Y autores y por ejemplo también editoriales. Sí. Así que hay que tomarlo muy en cuenta. Pues por hoy es todo, Ricardo, vámonos. Así es, y nos vamos recordándoles rápidamente dos cosas. Uno, TV Morfosis inicia mañana a las 10 de la mañana y ustedes podrán seguir este encuentro de profesionales de los medios de comunicación, de la televisión, académicos que vienen desde Argentina, desde Canadá, es decir, de toda América y también de Europa a platicar acerca de los temas que tienen que ver con la nueva forma de ver televisión, desde las 10 de la mañana en este foro televisivo que organiza Canal 44 y el Canal 31.2 de Los Ángeles. Y también recuerden que lunes, martes y miércoles la feria cierra sus puertas de 9 de la mañana a 5 de la tarde para el público en general y únicamente participan los profesionales. Pero a las 5 en adelante hay un montón de actividades que ustedes pueden disfrutar, así que como decía Josefina, chequen su agenda. Hasta la próxima.